Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy es búsqueda en arreglos. Muy bien, nosotros podemos buscar elementos en un arreglo utilizando la clase y método arise.binarySearch. Ahorita vamos a ver cuáles son las reglas de este método, pero primero hay que saber que Binary Search recibe como parámetro un arreglo y el elemento que nosotros estamos buscando dentro de este arreglo. eh, y nos va a regresar el index del elemento que estemos buscando en caso de que se haya encontrado. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes escenarios. También hay que considerar que este método solamente va a funcionar correctamente cuando el arreglo ya está ordenado. Si el arreglo no está ordenado, entonces el método binary search no nos va a funcionar. El resultado va a ser impredecible. Y otra cosa es que el método binary search solamente puede ser utilizado con clases que implementen la interfaz comparable. Como veíamos también en el video de ordenamiento, esta interfaz comparable es usada internamente también por este método binary search para poder hacer esta búsqueda dentro de los arreglos. Entonces hay que considerar esto cuando nosotros estemos ordenando y también haciendo búsquedas sobre arreglos y utilizando estos métodos obviamente. Entonces tenemos estos escenarios. Cuando el elemento a buscar es encontrado dentro del arreglo ordenado, es decir, nosotros pasamos un arreglo y un valor que estamos buscando, si se encuentra ese elemento dentro de nuestro arreglo, entonces nos va a regresar el índice del elemento encontrado. ¿Qué pasa si nosotros pasamos un elemento y ese elemento no está dentro de este arreglo? Bueno, ahí nos va a regresar un valor negativo. ¿Cómo se calcula este valor negativo? Es uno menos del negativo del índice donde debería estar insertado el elemento para preservar el ordenamiento. Realmente a mí en el examen no me tocó ver este tipo de preguntas en el que tuviera que calcular este índice. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo funciona para que quede un poquito más claro. Y el arreglo no ordenado, cuando el arreglo no está ordenado y nosotros hacemos una búsqueda, esté o no esté el elemento, pues el resultado va a ser impredecible. Obviamente si no está, nos va a regresar un índice negativo, pero si sí está, nos va a regresar un índice cualquiera, o sea, no estamos esperando o no estaríamos esperando que nos dé un resultado correcto. Entonces, dentro del examen sí hay respuestas donde ustedes pueden decir el resultado es impredecible o el resultado no puede ser calculado de antemano, ¿vale? Entonces esa sería la respuesta correcta en caso de que ustedes lleguen a ver que el arreglo no está ordenado y utilicen este método. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En el primer ejemplo tenemos un arreglo que ya está ordenado. Si se fijan tenemos aquí 2, 4, 6 y 8. Tiene que estar ordenado de manera natural, es decir, de manera ascendente. Y si nosotros hacemos la búsqueda dentro de utilizando este binary search, aquí nosotros le estaríamos pasando el arreglo que ya está ordenado y el elemento que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, el 2. Cuando yo busco este 2 aquí dentro de este arreglo, pues veo que está en la posición 0. Entonces el índice que me regresa es el 0. Esto lo podemos también ver aquí. Luego tenemos el 4. ¿Dónde está el 4 en este arreglo? Pues está en la posición 1, porque los arreglos empiezan desde 0. Entonces aquí me regresaría el index 1. ¿Qué pasa cuando yo le paso el 1? Aquí este número 1 no está dentro de mi arreglo. Entonces la regla me dice que me va a regresar un valor negativo. ¿Cómo calculo ese valor negativo? Bueno, Java lo que va a tratar de hacer es decir, primero, ¿dónde debería ir este 1 para que mi arreglo siga ordenado? Ah, bueno, pues tendría que ir antes de este 2. Entonces sería la posición 0. Luego tendríamos que calcular el número negativo y restarle 1. 0 negativo sigue siendo 0, menos 1, ahora sí quedaría con menos 1. Y es por eso que aquí me regresa este menos 1. Ahora con el 3 ¿dónde debería de ir en este arreglo para que el arreglo siga ordenado? Bueno, tendría que ir entre el 2 y el 4. ¿Qué quiere decir? Que estaría en la posición 1, en el index 1. El index 1 negativo, me queda menos 1, le resto 1 y ahora queda menos 2. Y es por eso que este es el número que me estaría regresando. Siempre vamos a obtener el index donde debería de ir, negativo, y luego restándole 1, ¿vale? Entonces con el 9 haremos lo mismo. El 9 no se encuentra dentro de este arreglo. ¿Dónde debería de ir? Debería ir después del 8. Entonces quedaría 0, 1, 2, 3 y 4. Quedaría en la posición 4. 4 negativo es menos 4, restándole 1, menos 5. Entonces es por eso que aquí me regresaría este valor. Este tipo de preguntas de calcular cuál es el índice negativo que me regresaría en caso de que no se encuentre, realmente no me llegó a tocar a verlas en el examen,
pero pues si llegan a toparse con una pregunta similar, pues para que sepan cómo calcularlo, ¿vale? En este ejemplo número 2 tenemos un arreglo que no está ordenado. Esta es una pregunta muy común. Utilizan binary search para hacer la búsqueda, pero no ordenan el arreglo y entonces pues nosotros nos podemos ahí equivocar porque pensamos que sí va a funcionar correctamente, pero pues en caso de que no esté ordenado es impredecible el resultado. En este caso, el número 2 que yo estoy buscando aquí me está diciendo que está en la posición 1. Aquí sí coincide porque es 0, 1, pero no siempre. Si yo vuelvo a ejecutarlo probablemente me vaya a dar un número distinto. Entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Aquí la respuesta correcta en el examen sería que el resultado es impredecible, ¿vale? Igual, si estoy buscando el número 3, eh, pues aquí también me estaría dando un resultado impredecible. ¿Ok? En este ejemplo número 3, utilizando objetos, veíamos una de las reglas es que los objetos que usemos para buscarlos tienen que implementar la interfaz comparable. Entonces, si no la implementan, el programa compila correctamente, al igual que cuando vimos en el ordenamiento utilizando sort, pero va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución. Cuando intente hacer este search, va a intentar hacer un cast hacia el tipo de dato comparable y pues va a fallar porque esta interfaz, o bueno, esta clase, en este caso object, pues no lo implementa. Entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Aquí la respuesta correcta, en caso de que les llegaran a poner un snippet similar a este, pues sería que el programa terminaría con una ejecución, una excepción en tiempo de ejecución. ¿Vale? Muy bien. Y en el último ejemplo tenemos un arreglo ordenado de dates. En este caso local date, como habíamos visto, se implementa comparable. Entonces, pues esto sí va a funcionar correctamente si yo hago una búsqueda de una fecha dentro de utilizando este binary search. Hay que también tener en cuenta que si ustedes no conocen la clase, muy probablemente en la misma pregunta les van a decir que si la clase implementa comparable o no. Ya con esta información ustedes ya saben qué hacer o cómo contestar esta pregunta relacionada a binary search. Entonces, no es necesario que nos aprendamos todas las clases que implementan exactamente porque son demasiadas. Igual es bueno tener una noción de varias de las principales clases de Java. Sin embargo, en el examen, si se llegan a topar con un tipo de pregunta de estas, pues es muy probable que les vayan a especificar ahí mismo que la clase implementa comparable o no. Y ya ustedes pueden decidir cuál sería el resultado dependiendo de esto, ¿vale? Entonces en este caso yo tengo un arreglo de local dates con la fecha máxima, la fecha actual y la fecha mínima que soporta local date. Aquí yo lo estoy ordenando. Esto es algo muy importante, porque si no lo ordeno, pues mi binary search no va a dar un resultado correcto. Y estoy buscando la fecha mínima dentro de este arreglo. Entonces aquí pues correctamente me debe dar el resultado de 0 porque la fecha mínima pues estaría en la posición 0, que es la primera del arreglo. En el ejemplo 5, esto está fuera del scope del examen, realmente no es algo que vayan a tener que revisar o que vayan a toparse en el examen, pero ¿qué pasa cuando hay múltiples apariciones del mismo número dentro del arreglo? O el mismo elemento dentro del arreglo, porque no solamente funciona con números, funciona con cualquier arreglo que podamos utilizar binary search. Bueno, ahí el número buscado, pues no nos va a garantizar Java cuál es el index que nos va a regresar. Básicamente va a decir, bueno, aquí el 2 que yo estoy buscando está en la posición 0, en la 1 o en la 2, y en la 2 yo te voy a regresar en alguna de esas posiciones. No te voy a decir si es la primera, la última o la de en medio. Yo solamente te voy a regresar uno de esos índices, ¿vale? Entonces, en caso de que se lo llegaran a topar, que creo que puede ser raro, pues para que sepan que la respuesta sería también no exacta, sino que pudiera variar, pero pues sí nos va a regresar alguno de estos índices de los que estamos viendo aquí, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy, chicos. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.